en Santa Anita, desde muy temprano está el equipo de Central Mediática y todo está saliendo bien hasta este momento, con participación del público, con mucho respeto. Como yo siempre digo, en todos estos años también ha sido una evaluación de los distritos, del público, de todo lo que estamos viendo. Y Santa Anita está quedando entre los primeros lugares porque hay una participación, hay gente que está muy temprano y eso es importante para todos nosotros. Un fuerte aplauso para todos, Santa Anita, y especialmente para un vecino ejemplar como es el señor José Noble, quien está con nosotros también. Un fuerte aplauso. Ahora sí, vayamos a nuestro tema que son las capacitaciones. Estamos ya en la quinta capacitación, la penúltima, y es un tema coyuntural, es un tema que se habla día a día, entrevistas, en el café, en el desayuno, el lonche, los domingos, los chicos, todo el mundo habla de elecciones. Pero lo feo es que hablamos de elecciones feas, no transparentes, hablamos lo peor, y eso es un daño a la democracia. Las cosas ya están hechas, y nuestro ponente... Él no es brujo, nada, pero yo me acuerdo hace unos meses, un poco fuerte fue, pero él ya había visto el panorama de lo que se veía y bueno, nadie se dio cuenta porque estuvimos en el partido de Fulvito, en la Apoyada, en la discoteca, en el amor, estuvimos en muchas cosas, menos en la política y ahora todo el mundo está asustado. Vayamos al grano, como se dice, vayamos con la presentación de nuestra quinta ponencia, Central Mediática y el Partido Democrático Somos Perú presenta al doctor Martín de Acevedo García, abogado municipalista, gerente municipal, regidor también provincial, un destacado abogado y catedrático, muy importante, catedrático. Él es especialista en el tema electoral, en el derecho electoral, y el día de hoy está tocando este tema, calendario electoral, tachas, impugnaciones, todo lo que tiene que ver con el tema electoral, y el 2026, como les dije, es un año electoral, debió llamarse año electoral, ¿sí? Se explica el calendario electoral, los plazos, los requisitos, hay muchas preguntas, hay muchas situaciones, hay personas que quieren postular, regidores o gente que ha perdido en el Congreso y quiere entrar a ser regidor o alcalde. Vamos a ver si el doctor nos explica, me parece que eso no se puede. Pero hay muchas interrogantes, muchas situaciones, el contexto de la capacitación está en todo esto, en las etapas, el proceso, todo lo que tiene que ver y lo que ha pasado hace exactamente, todavía no tenemos un mes, ¿sí? Hace 15 días, el planteamiento del problema, todo lo que significa estos temas, la confusión, la desinformación, algo que lo decíamos, un tema muy complicado de estas elecciones, los objetivos, promover procesos electorales más transparentes y confiables, ¿sí? No es que estemos soñando, pero eso deberíamos esperar. Ahora sí, Central Mediática, el robot de la IA, la pregunta, ¿cree usted que la ciudadanía está suficientemente informada sobre los procesos de tachas e impugnaciones en elecciones? Bueno, es obvia la respuesta, ¿sí? Ahora sí, recibimos con un fuerte aplauso al doctor Martín de Acevedo García, quien se encuentra ya con nosotros. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor. de Internacional Casa en San Borja y me comenzaron a llamar como 4 o 5 medios de comunicación para saber qué es lo que está diciendo ahí
o para tratar de interpretar qué es lo que decía el Jurado Nacional de Elecciones a propósito del proceso electoral. De modo que lo que les quiero decir es que todo lo que ha pasado se vincula con este tema. Este tema es mucho más amplio todavía. Dice, el calendario electoral, tachas e impugnaciones. El calendario electoral, este que estamos viviendo, de 2 elecciones juntas en este año, ha arrancado pues cuando se convocó justamente el 12 de abril, hace 13 días, hace un año. ¿Por qué? Porque justamente fue ampliado a un año la posibilidad de llevar a cabo, o la cantidad de días que pedía el sistema electoral para llevar a cabo un proceso electoral, valga la redundancia. Porque primero era 240 días, luego se amplió a 270 y finalmente para este proceso electoral complejo, con varios partidos políticos, algunos entre comillas partidos políticos, se volvía tan complejo que fue convocado, de acuerdo con la ley, con un año de anticipación. Entonces, nadie preveía lo que va a pasar. Les decía que ayer salió ese comunicado tipo 11:30 y como a la 1 de la tarde, 1:15, 1:30, salió otro comunicado del Jurado Nacional de Elecciones vinculado al tema de cómo se va a terminar de contar los votos que faltan o las actas que faltan, donde se contienen votos para finalmente cerrar estas elecciones generales que han tenido todos los incidentes que ya sabemos. Así que, para motivarnos en el tema, porque se vincula totalmente, vamos a ver un video que se ha producido estos días en uno de los medios de comunicación donde estuve como invitado. Adelante. Tienen que poner volumen desde el principio el video y desde el principio el volumen, porque ella empieza... Hemos estado 3 en esta mesa. Este programa se llama Mesa de Prensa. Se da los días domingo a las 7 de la noche en Canal N. Estuvimos 3 invitados con 3 periodistas. Ella, que es Patricia Ulloque, Catherine de Exitosa y otro chico de Infobae. Y como invitados estuvimos Roxana Rocha, candidata a diputada, Víctor García Toma, el experto en constitucional, y ahí está la parte del extracto que corresponde a mi persona sobre el tema electoral. Ahora sí, empezamos desde el principio porque yo mismo estaba interrumpiendo. Por favor. Incluso estuviéramos en primer lugar según sus cálculos. Estamos con el doctor Martín de Acevedo, experto en temas electorales. Karen, Renato, tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, gracias a usted. ¿Cabe la posibilidad de unas elecciones complementarias? Es lo último que está planteando Rafael López Aliaga. A ver, para empezar, las elecciones complementarias existen solamente en las elecciones subnacionales, municipales y regionales y municipales. No hay complementarias de las elecciones nacionales porque nadie se puso en el supuesto de que podría ocurrir algo como ello, ¿no? La ley no lo contempla. No lo contempla y más bien la Constitución, lo que ya se ha repetido en varios sitios, contempla todas posibilidades. Probado los votos, incluso estuviéramos en primer lugar según sus cálculos. Estamos con... El domingo a esa hora que estábamos en el C, López Aliaga estaba, el candidato este que viene reclamando, el candidato este que viene reclamando fraude o invocando fraude, estaba en el campo de Marte y lanzó la idea, como ha lanzado varias, de elecciones complementarias. Y eso es el tema. A ver, veamos, escuchemos. Probado los votos, incluso estuviéramos en primer lugar según sus cálculos. Estamos con el doctor Martín de Acevedo, experto en temas electorales. Doctor de Acevedo, bienvenido, gracias. Patricia, Karen, Renato, tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, gracias a usted. ¿Cabe la posibilidad de unas elecciones complementarias? Es lo último que está planteando Rafael López Aliaga. A ver, para empezar, las elecciones complementarias existen solamente en las elecciones subnacionales, municipales y regionales y municipales. No hay complementarias de las elecciones nacionales porque nadie se puso en el supuesto de que podría ocurrir algo como ello, ¿no? La ley no lo contempla. No lo contempla y más bien la Constitución, lo que ya se ha repetido en varios sitios, contempla todas posibilidades de que efectivamente estas elecciones fueran declaradas nulas. Si más de 2/3 de la votación son nulos y blancos, no es el caso, o si hay fraude electoral y está debidamente probado. Tampoco se ha probado debidamente. Ahora, primero se pidió nulidad a nivel general de todas las elecciones, luego nulidad de Lima,
Luego, nulidad de las mesas que han sido comprometidas en estas observaciones a nivel de actas. ¿Cómo se puede plantear una nulidad? ¿A nivel de qué extremo o jurisdicción? A ver, además Si es que se comprueba fraude. Además estamos hablando de un solo partido político y un solo candidato en ese estadio, ¿no es cierto? En esa, digamos, concatenación. La nulidad está prevista en el reglamento 180 del Jurado Nacional de Elecciones conjuntamente con las actas observadas y las actas impugnadas. La nulidad es la tercera opción. Y es donde arranca cualquiera de los tres tipos de observaciones al proceso electoral en la mesa de votación. Desde la mesa de votación, quienes quieran plantear la nulidad deben haber recogido desde ahí las actas y o llevarles por el camino de observarlas, de pedir su impugnación o de plantear su nulidad. Eso está absolutamente lejos de verse, porque estábamos analizándolo a 5.000, hoy dice que son 7.000 actas, están repartidas entre observadas y entre impugnadas, no hay otra. Y eso significa que se van a decantar y se van a contar en estos días a través de la ODP o del Jurado Electoral Especial, y finalmente irán a parar al Pleno si es sobre el fondo de la cuestión, sin perjuicio de que el conteo ciertamente se va a ir haciendo cada vez más lento conforme llegue al 100%, porque se va angostando y se va dificultando el conteo porque ya falta poquísimo, y el patrón se va a mantener. Es más, está creciendo a favor del tercer candidato, porque ahora estamos, como tú muy bien lo resumías, en 13.000 y pico. 13.600, Karen. Buenas noches ante todo. En el eventual caso de que, digamos, se compruebe un fraude electoral y se convoquen esas elecciones complementarias, ¿usted cree que daría el tiempo suficiente para poder organizarlas? Mira, de aquí antes de las elecciones municipales del 4 de octubre, antes de que haya la segunda vuelta, yo lo dificulto. ¿Por qué? Porque el sistema mismo ha pedido, mucho antes, con la constitución anterior y con la legislación sobre el tema, 9 meses de preparación. Y eso ha pasado ahora a 1 año. Significa que ese es el lapso que necesita cualquier sistema para preparar un proceso electoral. Máxime si se anula y entonces se abre el abanico para que participen nuevamente los 35 o 36 o 38 o quizás los 59 partidos políticos que están ahora inscritos en el registro de organizaciones políticas. Eso yo lo dificulto que pueda ocurrir, porque además, como temprano lo escuchaba muy bien a Renato, eso se tendría que haber presupuestado el año anterior y estar expedito para ser utilizado y costeado y llevarse a cabo sin inconvenientes. Por un tema logístico y económico, presupuestal, ¿usted lo ve inviable? Así es. Necesita tiempo y necesita dinero. Mucho, difícil, ¿no? Un poco lo dificulto que eso pueda darse. En el caso de darse estas elecciones complementarias, ¿cómo queda el tema de la valla electoral con respecto a la inscripción de los partidos políticos que no lograron superar el 5% de los votos válidos? Porque, digamos, estas elecciones complementarias serían únicamente para el tema presidencial, serían nuevamente las elecciones con la sábana gigante que teníamos para Congreso, digamos, diputados, senadores, Parlamento andino. ¿Cuál es el extremo en el cual se tendrían que realizar estas posibles elecciones complementarias? ¿Y cómo quedaría el tema de que los senadores y diputados por Lima asuman el cargo en el periodo en el que se supone que deberían hacerlo? En el cual también está comprometido el señor López Aliaga, porque también está postulando a ser senador. En la hipótesis de que eso se diera, obviamente estaríamos hablando de que se vuelve a llevar a cabo todo vuelve a foja cero, y todo se tendría que dar de nuevo para los 5 tipos de elecciones que estuvimos dentro del mismo proceso. Eso significaría que empezamos todos de cero, porque de lo contrario los otros se van a quejar, los que se han estado sumando a la queja, inclusive con 2%, con 0.8%, decían que les hubiese ido mejor, porque hicieron, por ejemplo, ¿no? Decía uno de ellos, 60 mítines, entonces yo debería tener más votación, y no pasó ni el 2%. Significa eso, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente imposible de llevarse a cabo, salvo que en efecto se vuelva a foja ceros y todos vuelvan a competir de nuevo. A propósito, entonces, la valla queda anulada, que por lo demás este Parlamento, que ha diseñado
esta elección, estas elecciones y este proceso, este modelo, como dice Marta Hildebrand, hace muchos años decía, quienes hicieron la receta, ellos dijeron que respecto de la valla electoral, para los partidos que participan en esta oportunidad, no se va a aplicar a las elecciones municipales. Va recién a aplicarse a partir del 1 de enero del 2027. O sea, inclusive se puede participar en las elecciones municipales. Se puede tener autoridades municipales y regionales y desaparecerás como partido político ahorita mismo los 27 que no han pasado la valla electoral. Increíble. Claro, es que muchas cosas son cuestionables a nivel de la OMPE, pero todo viene desde las modificaciones que realiza el Congreso, ¿no? No se realizan filtros, llegamos a una elección con 35 candidatos, en fin, una serie de situaciones que nos ponen ahora en este escenario. El tema ahora de haber realizado la elección en 2 días, ¿a usted le dejó satisfecho esa decisión por la que optó el Jurado Nacional de Elecciones? Yo creo que el jurado, ante una emergencia, esa contingencia de verdad que absolutamente nadie esperaba, y donde efectivamente la OMPE y a la cabeza de su jefe son los responsables de esa negligencia inexcusable, el jurado actuó bien como ente y árbitro del proceso. Dentro de las 3 entidades que conforman el sistema, la mayor autoridad, que al reunirse en pleno y en pleno ampliado con el señor Corbeto ahí, decidieron ello para una salida de emergencia. Yo pienso que sí. Lo que les ha fallado, lo que ha fallado es de que el mismo jurado ha debido decir un poquito más tarde en ese mismo domingo, oiga, mientras tanto usted no cuente los votos y tampoco permita que el privado, recogiendo sus actas, las actas que la OMPE propiamente facilita, de boca de urna y cosas parecidas. ¿Para qué? Para no romper la unidad del proceso electoral que se denomina en esa etapa la consulta popular. Bueno, se inicia con la instalación y pobres, termina con la proclamación. Pobres miembros de mesa, ¿no? Muchos se han quedado hasta las 5 o 6 de la mañana del siguiente día, o sea, de lo contrario salían al mediodía del día siguiente. Otra cortita respecto al conteo. Muchos ciudadanos se preguntan por qué demora tanto, cuando se advierte que eso podría llegar al 100% todavía en la quincena de mayo. ¿Es normal que esto ocurra? Sí, le escuché a la señorita Clavijo. Ella que tiene años trabajando en el Jurado Nacional de Elecciones, tiene buena memoria de que así ha sido siempre. Se ha agregado este incidente imperdonable, terrible para el proceso, mal para el proceso y para todos, para estos señores, por ejemplo, que sufrieron en la cola, etc. Pero así ha durado siempre. Si retrocedemos 5 años atrás, terminó el 18 de mayo del 2018, como decía José Manuel Villalobos, más o menos que iba a suceder. Pero esta mañana ya escuchamos a la doctora Clavijo, diciendo que es más o menos la quincena. ¿Por qué? Porque se va angostando el camino, como le explicaba hace un momento a Renato, pero además porque las actas observadas e impugnadas no solamente van a ir al jurado electoral especial, las que ya están, que son alrededor de más o menos 1.200, sino que algunas de ellas, porque no se contenta el que queda afectado de lo que resuelve el jurado electoral especial respecto de las observadas e impugnadas, va a ir en apelación al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El Pleno tiene 3 días para apelar, 3 días para que el Pleno lo vea y 3 días más para que se pronuncie. Ahí nomás estamos hablando de 9 días en última y definitiva instancia, donde van a estar pendientes hasta que el jurado no termine con todas ellas. No puede sacar la resolución diciendo se cerró el proceso, se proclaman a los ganadores. Y eso es el tiempo que toma. Bueno, en algunos casos con conteo de votos incluido, ¿no? Señor Acevedo, quería hacerle una consulta. El hecho de que estas elecciones se hayan desarrollado en 2 días diferentes, ¿no crea un antecedente que podría aplicarse también en las elecciones regionales y municipales? Que aquellas personas que no votan el primer día puedan votar en una segunda oportunidad. Y en todo caso, ¿qué significa este antecedente para el futuro de las elecciones en el Perú? ¿Estaríamos hablando de que ahora las elecciones tomarían un fin de semana entero para poder desarrollarse? ¿Podría considerarse esto una excepción de una única vez en la historia? ¿Cómo podríamos tomarlo de acá al futuro? 2 cosas, Renato. Primero, que el error no genera derecho. Todos son abogados en el sistema, todos, el de la OMPE también, y la de la RENIEC también. ¿Ya? El error no genera derecho, por un lado. Por otro lado, este ha sido una fuerza mayor. ¿Ya? Y de pronto tendría que producirse en esos términos una fuerza mayor para que el proceso electoral pueda durar 2 días. De lo contrario, siempre es mejor que en un solo día se instale, se vote
y se haga el escrutinio, es decir, todo lo que se denomina la consulta popular. Bueno, muy bien. Vamos a esperar entonces, falta todavía mucho por resolver en cuanto a indagaciones, decisiones de la Junta Nacional de Justicia, la propia Fiscalía que interviene. Algunos piden que el gobierno incluso tenga más protagonismo. Entendemos que en un comunicado emitido el mismo día de elección decían eso le compete a los organismos electorales. Así que vamos a esperar. Doctor Martín de Acevedo, muy amable. Gracias, Patricia. Gracias, Karen. Gracias a ustedes, Renato. colegas. Karen Santillán, de Exitosa, y Renato Silva, periodista de Infobae. Muy amables. Cerramos. Listo, ahora sí la exposición. Vamos a ir comentando lo que aquí en el video hemos escuchado. Vamos a ir comentando a propósito de la exposición que tenemos y ir citando ejemplos. Como decíamos temprano con Ricardo y con José, todos debemos sacar una lección de lo que ha pasado el domingo 12 y tiene todavía sus secuelas hasta el día de hoy, seguro que mañana, pasado, porque el tema, aún a pesar de el informe que ha emitido, el comunicado que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones ayer, diciendo que es inviable llevar a cabo lo que decíamos nosotros el domingo pasado. Ayer recién el jurado ha dicho es inviable llevar a cabo unas elecciones complementarias. No lo va a hacer. Significa que nos tenemos que abocar a terminar de contar los votos, digo, en general los peruanos, y a esperar con paciencia que se terminen de contar los votos. Ya el nuevo jefe de la OMPE que reemplazó al que se fue, ha dicho que va a cortar los plazos. Ya entonces el segundo comunicado de ayer del Jurado Nacional de Elecciones elimina algunas etapas de repetición de algunos actos técnicos, con lo cual dice que van a reducir lo que siempre ha venido ocurriendo así, ¿eh? Solo que este incidente ha hecho un cargamontón sobre el sistema, una cuestión absolutamente mediática y fuerte, sobre todo por la reclamación de uno de los candidatos, bueno, a los cuales se han unido como 8 o 10 partidos políticos que también están por debajo del 2%, así de claro, ¿eh? Por debajo del 2%. Obviamente si le das una expectativa de que vas a hacer elecciones complementarias, ellos no quisieran elecciones complementarias, quisieran que se lleve a cabo todo de nuevo, ¿no? Ahí por ejemplo, les citaba a uno de ellos, dijo, ¿cómo es posible que hayamos sacado 2%? Y el periodista le corrige, 2% no, ha sacado 0.8% su candidato. ¿Cómo es posible? Se ha hecho 60 mítines en el norte. Es posible, pues, es posible. Y es posible por lo que decíamos hace muchísimo tiempo. No pueden haber, como ahorita, 59 partidos en el sistema inscritos. Eso solamente está hecho porque de cualquier forma se terminan de inscribir la mayoría, todos aquellos que no han pasado ni de 2%. Justamente decíamos aquí en charlas anteriores, ¿por qué no han querido que no haya las primarias, sino solamente se quedaron con las internas? Por eso justamente. ¿Por qué? Porque si hay primarias, ahí es todos los militantes, y todos los militantes un voto. Y como le ha ocurrido a un partido político hace 5 años atrás, cuando hubo esas primarias y por eso la han volado, porque ellos están en el Parlamento, no habían ido ni 40 militantes, se supone que son. Ni 40. De modo que ni su líder estaba ratificado para ser candidato al gobierno regional. Es imposible, como dice Oppenheimer, y no me voy a cansar de repetir, porque por último al opinólogo o al analista internacional se le respeta, es una reverenda estupidez que haya 50 y tantos partidos, porque no hay 50 y tantas ideologías, no hay ni 38 ni 35, no los hay, es imposible, y militantes menos, pues. Por eso es que esa es la cantidad de votación que obtuvieron. Esa es la cantidad de votación que obtuvieron. Si tuvieran militantes y si verdaderamente hubieran hecho un proceso de inscripción bueno, pulcro, sincero, arduo, de bastante trabajo, como aquí, por ejemplo, que tienen muchos más militantes, muchísimos más militantes, hubiesen sacado ese porcentaje. Ya otros temas ha hecho quizás que aquí también se saque lo que se ha sacado, ¿no? 1.8 creo que se ha sacado. O sea, y se veía venir además, ¿eh? Y se dijo. O sea, nada de esto es... Se avisora, pues, se calcula, se proyecta, se conoce, se mira, se ausculta. Y todo va así. Por ejemplo, ahí, ¿no?
El señor dice, me han robado 1 millón de votos. Y ahí de una escalada, porque primero dijo 55.000, después dijo 608.000, ahora habla de 1 millón de votos. ¿Y por qué? Y porque yo lo que más domino es la matemática, lo que más entiendo es esto. Y nunca ha demostrado, no sale de la subjetividad, eso es subjetividad, eso es subjetivo. Nunca entra a la objetividad de decir, como en el mismo Willax, el canal Willax, donde lo ayudan un montón a este señor. 3 periodistas veían hoy en las redes, le hacen preguntas y él no sale de ese esquema de subjetividad. En ningún momento dice, esta es la fórmula, miren, les voy a explicar. Y cómo yo llego, objetiva y matemáticamente, porque la ciencia es exacta, ahí no hay subjetividad, llego al 1.002.000 votos. No lo va a hacer nunca, pues, porque está especulando, está diciendo cosas absolutamente subjetivas. Para nosotros no caer en la subjetividad, es bueno que nos capacitemos. Para que a nosotros no nos pase esto, es bueno que nos capacitemos. Y vayamos comentando entonces lo que nos ha pasado y todos saquemos una lección conforme vayamos viendo las diapositivas. Por ejemplo, una cuestión importantísima, importantísima en la entrevista, por eso quería que escuchen, que se repita, que se levante el volumen, que se concentren. Si tú no recoges desde la mesa de votación, miren lo que hago, desde la mesa de votación, tus actas observadas, tus actas impugnadas, tus actas solicitando la nulidad, no vas a poder probar nada. Todo es palabreo, todo va a ser floro. Eso se prueba desde la mesa de votación, luego se prueba luego, pero se obtiene como prueba fehaciente y contundente para el sistema y para que te haga caso desde la mesa de votación. ¿Quiénes? Los personeros, pues. Los personeros. Porque es inaudito pensar que lo que ha ocurrido el domingo pasado es que acá están los 3 miembros de mesa, aquí está el de la OMPE, aquí está el del jurado, aquí está de transparencia, aquí está del grupo Carter, y ahí hay 6, 7, 8, 9, 10, nunca 35 personeros. Pero el de Somos Perú sí, ahí, ¿no? Seguramente, en toditas las 20.000 y pico de meses. ¿Para qué? Para que haga eso. Para que haga eso que estoy explicando. Observo, acta observada. Me dan mi ejemplar. Tienen la obligación de darte un ejemplar. Y tú tienes el derecho de llevarte ese ejemplar. Impugno, pido mi copia. Planteo su nulidad, pido mi copia. Entonces, se instala, se lleva a cabo el proceso propiamente de la votación y se hace el escrutinio al final de la tarde, ahora al final de la noche, y duró varias horas. Ahí la periodista no me entiende. Yo no me estoy refiriendo a que hasta el otro día van a estar contándose los votos. Bueno, como ha sido, realistamente, hasta la madrugada. En algunos colegios he visto al día siguiente que se había prorrogado la votación. He visto que recién salían de algunos colegios de contar los votos. Pero así es, pues, ese trabajo. Ese día se trabaja de verdad, se tiene que trabajar de verdad. Sobre todo si vamos a cuidar nuestros votos. Y cuidar nuestros votos significa eso. ¿Por qué no presenta su fórmula que le lleva al 1.000.000 de votos? ¿Por qué no lo tiene? Así de claro, porque no tiene 350.000 actas por 300 votos que todos hayan sido de él nomás y hace su 1.000.000 de votos. Eso no tiene, eso es imposible que haya ocurrido. Imposible que haya ocurrido. ¿No? ¿Por qué? Porque eso no ha habido ese comportamiento. Ha habido un incidente imperdonable, inexcusable. Va a tener su proceso administrativo a través de la Junta Nacional de Justicia. Ese señor va a tener su proceso penal que va a durar años. Pero ese es otro tema, ¿ya? Ahí no vamos a entrar nosotros, sino a sacar las lecciones. Siguiente, por favor, que nos deja este proceso. Así que ya saben, y les repito, si desde la mesa de votación no vas obteniendo tus pruebas de los 3 tipos de actas, observadas, impugnadas y planteadas su nulidad, no vas a lograr nada. Y de una vez explico en qué consiste cada uno de los 3 tipos de actas. Tú estás aquí de personero. ¿Cuándo observas? Cuando hay errores de forma. Observas, por ejemplo, el acta al final basea los 300 votos de los 300 electores de esa mesa. ¿Ya?
si no han ido a votar los 300 de los 278, supongamos, ya cualquier hipótesis es válida. Muy bien, se basea en el acta, en diferentes partidos, diferentes sumatorias, finalmente da 278 o 300, cualquiera de las dos hipótesis vale. ¿Ya? Entonces, pero en el proceso ese que se produce ya en el escrutinio quiere decir conteo minucioso de votos, ustedes se dan cuenta que algunas cédulas de votación no han estado firmadas por los 3 miembros de mesa, por ejemplo. Es un ejemplo para hacer una observación. Solamente está firmado por el presidente, o solamente está firmado por uno de los 3 y no por los 3. Entonces, tú haces una observación de esa cédula de votación. ¿Por qué? Porque el conteo es así de minucioso. Esta es la cédula, ya supongamos. Esta es la cédula. Se revisa, se va vaciando en el acta, todos están mirando y yo veo que, porque además, dicho con eficiencia y efectividad para tu partido, ¿no? Que en esa acta tu partido ha tenido pues 3 votos y hay otros que tienen 15, 20. Fijas pues de punta a punta en el acta. Antes firmas o pones tu rúbrica. Ahí ves, de aquí me agarro. No está firmado por los 3 miembros de mesa. Observo. Listo. ¿Me ligará más adelante? Ojalá que sí. ¿Ya? Observación. Solicito, impugno. La impugnación significa oponerse a una forma como se está cerrando el acta. A la forma como se está cerrando el acta. Le decía, se está cerrando con 278 votos. Y te das cuenta que durante el conteo, durante el escrutinio, tú que has estado ahí como personero de tu partido, te das cuenta que en ningún momento ha habido 278 balotas de votación. Con las justas habían 100. Obviamente hay un diferencial de 56. Ahí haces una observación de fondo. Ahí haces una investigación. Sobre todo si en la votación no te favorece. ¿No? Si en la votación a tu partido no te favorece los votos. Están faltando 56 votos. ¿No? Están contándose 122 y dice acá 178. ¿Qué es esto? Impugno. Dejo mi impugnación verbalmente todo. Se va recogiendo en la misma acta, por eso se llama acta, porque recoge incidencias. Recoge ahí el secretario, tiene que poner el personero del partido tal, hizo la observación de que habiéndose cerrado en la sumatoria 278 votos, cuando en verdad solamente habían 222. Y dice que hay un diferencial de 56 votos, qué sé yo. ¿Ya? Listo, la observación. Eso va a ir en su camino, primero a la ODP, y después les voy a describir ese camino para no marearlos. Primero va a ir a la ODP, y hasta ahí llegamos. ¿Cuándo pides la nulidad del acta? Cuando todo el acta, o casi todo el acta, o el 90% del acta, está viciada. Está llenándose mal, está llenándose pésimo, está llenándose con mentiras, está llenándose levantando la votación a un partido que probablemente ha pagado, ha chantajeado, ha hecho cualquier cosa y se está llevando todos los votos. ¿Y qué es esto? No lo voy a permitir. Nulo. Pido la nulidad verbalmente. Pido la nulidad exacta. Tienes que tener la acreditación de tu personero legal y de tu personero técnico. Pides la nulidad exacta. Listo. Quedan empaquetados, se hacen los 3 tipos de sobres. Se hacen varios tipos de sobres, pero se hacen los 3 tipos de sobres. Actas observadas, actas impugnadas y actas que se le ha solicitado la nulidad. Se van a ir en ese derrotero, llegarán entonces a la ODP, a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. En la ODP se agarran los paquetes por distritos, en el caso de Lima, por distritos. En la ODP de Santa Anita se agarran todos los documentos, se separa y comienza el conteo y la verificación. ¿Para qué? Para que donde no hay ninguna observación, en los ejemplos que ponía, por la redundancia, por ejemplo, en aquellas actas donde se contó bien, eso ya de frente entran al conteo, a lo que se va viendo que va avanzando. Y estos 3 sobres quedan observados. ¿Se revisan? Claro que se revisan. ¿Para qué? Para confirmar tu impugnación. Y ahí ya están otros personeros, el personero legal y el personero técnico,
mirando en los 100 locales de conteo que hay de la ODP, o de la OMPE mejor dicho, mirando para que efectivamente se vea objetivamente ello. Entonces se está viendo ahí que se respeta las que han venido ya desde un principio observadas, impugnadas o nulas, o invocadas su nulidad. Listo, se separa. Esas actas no se van a poder contar, se cuentan las que no tienen observaciones y eso es lo que está saliendo. Hoy día estamos al 96.20 y pico %. Hoy día, lo que sabía probablemente este candidato, si ustedes retroceden en estos 13 días nomás, creo que al tercer día, cuarto día, comenzó a voltearle, le pasó por 1000. Y eso no se ha detenido. Por supuesto que todos los partidos políticos sabían cuántos votos hay. Por eso es que quiere patear el tablero. Por eso es que quiere mandar todo al carajo. Por eso. Porque sabía. Hoy día está en 23.000 votos de diferencia. Yo en la mañana me fui a hacer mi deporte como siempre hago, a jugar fulbito, y me había quedado con lo de anoche. 21.000 votos. 21.000 votos y pico. 20.000. Estaba en 21.000. Cada día crece un poco más, a pesar que cada día, como le decía la periodista, se vuelve más lento el conteo. ¿Por qué? Porque se está llegando a los 100%. Y solamente quedan como remanentes aquellas actas observadas, impugnadas o viciadas de nulidad por contar. ¿En dónde? En este tramo. Han pasado no ha entrado a la ODP a contarse, sino han quedado aparte y se van al jurado electoral especial, primera instancia. El jurado electoral especial, primera instancia, para ver estos 3 tipos de actas. ¿Qué ha pasado en la realidad? El lunes, martes, por ahí, este partido y este candidato, ¡bum!, metió un recurso, ¡bum!, metió un escrito, ¡bum!, metió cualquier cosa metió. No tenía ni la firma de su personero legal. Y decía 2 cosas, pido 2 cosas. Que no se sigan contando los votos del segundo y tercer lugar. Mira lo absurdo, ¿eh? No se sigan contando los votos del segundo y tercer lugar. Y en segundo lugar, que el Jurado Nacional de Elecciones convoque inmediatamente a una reunión donde diga que estas elecciones tienen que ser declaradas nulas parcialmente nulas. Y así ha ido en su escalada, he querido decir, en su escalada sin sentido objetivo. Subjetivo sí. Hoy día habla de 1 millón de votos y nunca demostrará. Ya bueno, pues entonces, hago el paréntesis y estamos ahí. En el jurado electoral especial entran estos 3 tipos de actas, se ve, se debate, defienden los personeros legales y pasan aquellas que resuelve el jurado electoral especial en primera instancia como válidas, de los 3 tipos. Pasa, ¿ya? Supongamos que de los 3 paquetes pasen 120. Pasan esas 120. Todavía ahí inclusive tienes la oportunidad y la opción de apelar. Y apelas, impugnas. Si tú has perdido y le está perjudicando a tu partido, apelas. Y esa apelación va a ir al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en última instancia. Va al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en última instancia. Esas 120 las vuelve a revisar. Ahí el jurado electoral especial tiene 3 días para resolver. El afectado tiene 3 días para apelar. El Jurado Nacional de Elecciones tiene 3 días para señalar fecha y 3 días más para resolver. Ahí nomás ya hay 9 días. Por eso la explicación de por qué desde un principio se decía que vamos a ir hasta mediados de mayo. Porque así demora siempre. Hace 5 años también ha demorado así. Hace 5 años terminó el 18 de mayo la primera vuelta. El conteo de la primera vuelta. El 18 de mayo. Pero como no había habido este problemón, entonces no había esa... ¿no? Pero así es. Muy bien. Entonces ya estamos en el jurado electoral, en el Jurado Nacional de Elecciones en el Pleno. Revisa las 120 y digamos que pasan 97. Para el jurado, 23 no tienen valor, efectivamente son nulas, son observadas o son impugnadas. No pasan, esas 97 se van ya al conteo, se van nuevamente a la ODP. Este Parlamento, manipulando las elecciones, haciendo el modelo a su gusto y medida, este Parlamento, así hay que decirlo siempre, este Parlamento, 89 fulanos
a la reelección, que después se quedaron 87 y que afortunadamente están saliendo 12 o 13 nada más reelectos. Afortunadamente, ya así hay que decirlo. Que había diseñado el modelo para que ellos finalmente vuelvan a estar, ha creado el reconteo de votos. Que no se rompan, que no se anulen los votos, que no se destruyan los votos para hacer el reconteo de votos. Una pérdida, reverenda pérdida de tiempo, pero bueno, lo crearon porque hace 5 años, la otra era la que decía que había habido fraude, le habían hecho fraude. Y nada pues, porque si de verdad hubiese habido fraude, por ejemplo, entre la primera y segunda vuelta, el que ganó las elecciones, lo que le ganó en la primera vuelta con 40.000, en la segunda vuelta se amplió a 44.000 el triunfo de él. Entonces no había habido, ya, bueno, pero estamos poniendo comparaciones. Entonces, ya estamos ahí. ¿Qué es el reconteo? El que han inventado este Parlamento. Es regresar a los votos que no se han destruido, volverlos a contar, como se hizo en la mesa de votación el domingo cuando se cerró el proceso electoral y a lo que se denomina también escrutinio, y volver a hacer esa operación. Pero ya solo frente a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces agarran el acta. Aquí, 78 votos de Perico Los Palotes, 16 votos de fulano, 60 de Perencejo, 10 de Mengano. Nuevamente. Y los otros van diciendo, sí, correcto, no, incorrecto, corrige. Correcto, sí, correcto. Y así se repasan los 35 partidos en las 5 columnas. ¿Listo? Ese es el reconteo. Y hay otro paréntesis y otra anécdota, para que nosotros como personeros que logremos ser, sobre todo aquí en Santa Anita, que estamos, porque siempre venimos descentralizados y en buena hora, no nos pase eso. Lo que también hizo noticia, ¿no? Encontraron 4 cajas de votos, se perdieron en Surco, se encontraron en un basural de Surquillo. Poco a poco, como se trata de hacer cargamontón, esa es la verdad, poco a poco se develó el tema. Como el mismo Jorge del Castillo, que anoche, viernes, o antenoche, viernes, le decía a la señora Seminario a las 10 de la noche, ¿no? Pero señor del Castillo, se encontraron 4 cajas de votos, son 1.200 votos, 300 en cada caja. ¿Por qué pues ha pasado eso? Eso no es un tema que te da la idea de que aquí hubo algo raro. Así hablan, ¿eh? Nadie dice nulidad por tantos votos. Nadie. Algo raro. ¿No le parece a usted? Mira, le decía Diana, no hagamos escándalo por 1.200 votos, que además, si tú sigues bien la noticia, decía así, ya eran votos digitalizados, ya estaban en un USB de todas las autoridades que estuvieron sentados alrededor de esa mesa que he descrito yo, que se cuentan los votos. Ya no había objeción que hacer, ya están reflejadas en un acta esos 1.200 votos. Si se perdieron de esa forma, porque por último, para seguir en detalle y poderles exponer a ustedes, las trabajadoras de limpieza de la Municipalidad de Surquillo dijeron, aquí donde dicen que han encontrado las 4 cajas, no había nunca nada. Nosotros, cuando vemos que son cajas, dijo la pobre señora, pobre en el sentido bien de la palabra, ¿ya? La señora de limpieza, nosotros cuando vemos que son cajas, que son paquetes, abrimos pues joven, seguía barriendo la señora, ¿no? Abrimos pues joven, porque a veces encontramos unas moneditas, una joyita, algo de valor, y nos lo llevamos. Pero nunca estuvieron esas 4 cajas acá. Otro invento. Bueno, pues en una sarta de mentiras, algo de elección nos tiene que quedar a nosotros. Cuidar el voto desde la mesa de votación. Esa es la actividad, la acción de oro de un buen personero. ¿Ya? Entonces, ya estamos en que finalmente pasan el reconteo, ya no las 97 que decíamos, sino solamente 70. Esas 70 ya se van al conteo, las otras quedan en el camino por nulas, por viciadas, por observadas y por impugnadas. Se quedan en el camino, definitivamente no entran al conteo. Ya, entonces, entras al conteo
y se va angostando pues el camino y se va haciendo más lento el conteo, porque además faltan venir de los rincones del país, del extranjero, y estas que están procesándose en la ODP, en el Jurado Electoral Especial, en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y en el conteo con los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, en esas 4 etapas, ¿ya? Ahí hay que ir a cuidar. Ahora bien, ¿y cómo se vincula todo esto que acabo de desmenuzarlo y tratando de hacerles entender con que estemos frente a lo que Ricardito ha planteado, intuyendo todo lo que va a pasar hace un mes y me dio como tema? Calendario electoral, tachas e impugnaciones. Ya les he descrito ya cómo es una tacha de una impugnación. O sea que ya hemos hablado hasta el nivel de detalle. Ahora ustedes con las preguntas que tengan lo completamos sobre cómo funcionan las tachas y las impugnaciones, ¿ya? El calendario electoral. El calendario electoral ha arrancado en abril del año pasado. Como cada 5 años, cada 4 años, coinciden las 2 votaciones en un mismo año, porque las elecciones generales son cada 5 años, las elecciones regionales y municipales son cada 4 años. Cada 4 años o 5 años, estas coinciden, ¿ya? Fueron modificadas en la Constitución en 1999, cuando las elecciones regionales y municipales, o el periodo de autoridad municipal y regional, que era de 3 años, 1998, para regir a partir de 1999, se convirtió en de 4 años. Y las generales siguieron siendo por un periodo de 5 años. Entonces, coinciden, como en este año 2026, coincidieron, porque además ahí hubo unos incidentes, ¿no? En las elecciones generales del 2000, ahí sí hubo fraude, y se pasó el fraude de Fujimori contra Toledo, más allá de los 2 personajes, nefastos para el país, según mi parecer. Ahí por ahí debe estar la OMP escuchándome. Ya bueno, pero es un paréntesis. Ahí sí hubo fraude. Pero ese régimen del 2000 cayó en 9 meses, cayó al año. ¿Por qué? Porque se encontró de Ocuri y Vecinos y volvió a haber elecciones generales en el 2002. Y entonces ahí se desfasó el tema y por eso está coincidiendo hoy día. ¿A qué vamos? Vamos a lo siguiente. Estamos en un calendario electoral doble. Calendario electoral doble. El siguiente, por favor. Ya no te quedes, por favor, vayamos avanzando. Perdón, yo mismo soy, ¿no? Disculpe, ya me emocioné. Esta es la legislación vigente aplicable al caso, la Constitución, la ley orgánica. De todas ellas estamos hablando, no vamos a ir hablando uno por uno ni artículo por artículo, porque si no el primero en aburrirse va a ser Ricardito Hurtado. Ahí está, el calendario electoral. En este año coincide que se juntan estos 2 procesos electorales. Se juntan y entonces en los cronogramas que ambos tienen, que ahí les voy a dejar, en los cronogramas que ambos tienen, por ejemplo, una pregunta buenísima era, ¿no? Doctor, llaman, gorrean la consulta, llaman. Doctor, una pregunta, si yo no he salido electo diputado, si yo no he salido electo senador, ¿puedo ser regidor de mi distrito? ¿O puedo ser alcalde? No. ¿Por qué? Por lo siguiente. No porque yo digo, ese no es para enfatizar. ¿Por qué? Porque el cronograma electoral municipal ya empezó en la parte ya de lo que se llaman hitos, es decir, fechas, ¿ya? El cronograma electoral nacional está concluyendo con el pronunciamiento de ayer del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ir a la segunda vuelta. No va a haber elecciones complementarias. Vamos a ir a la segunda vuelta el 7 de junio y se proclamarán a los ganadores más o menos a fines de junio, primera semana de julio. Hace 5 años duró hasta la segunda semana de julio porque hubo el problema de que ella invocaba fraude contra el que ganó las elecciones hace 5 años. Ya, bueno, pero es más o menos lo que dura, y me se van a acordar de mí, más o menos lo que dura. 7 de junio la segunda vuelta, el conteo 2-3 semanas, fines de junio, la proclamación la primera semana de julio. Esa vez se extendió hasta el 14 de julio. Y la juramentación de los diputados y senadores y Parlamento Andino el 26, la juramentación del presidente de la República el 28 de julio. El cronograma, porque ante la pregunta, ¿puede ir de candidato a alcalde no habiendo entrado ya de diputado? No. ¿Por qué? Porque el 6 de abril
el 6 de abril, hoy estamos 25. Hace 19 días se venció el plazo para que los partidos políticos que vayan a participar en las elecciones municipales y regionales del 4 de octubre, del domingo 4 de octubre de este año, del 2026, presenten sus candidatos y sus listas, como se dice en el caso de elecciones municipales y regionales, sus listas completas y cerradas. Completas, sí, como regla. La excepción, dejando los vacíos, los espacios vacíos, de aquellos que van a ser invitados, que técnicamente se dicen designados, pero coloquialmente se conocen como invitados. Significa, por ejemplo, en Santa Anita, ¿de cuánto está compuesta la lista, José? De 12. 12. De 12 en total, no, la lista completa, incluido el candidato a alcalde. 13, uno más. De 13, ya. De 13, gracias, José. Significa que la lista, por ejemplo, de Santa Anita, tiene que ir con los 13 enumerados, puestos sus nombres, y solamente dejando vacío el 20% o hasta el 20% de los 13, hasta el 20% espacios vacíos para invitar o designar a algunos. Eso se ha cerrado a nivel de la OMPE y se ha tenido que presentar en todos los partidos políticos, de modo que ya están presentados el 6 de abril. Faltaban 6 días para que los otros vayan a diputados, a senadores, a los que habían elegido y escogido. Entonces, mal podrían ir allá si no han salido electos. No pueden, sencillamente no pueden. No hagan eso porque van a viciar sus listas y el rival político, el enemigo político, va a estar ahí pendiente de ver qué error cometes, porque para eso finalmente también sirven las tachas, desafortunadamente les tengo que decir, ¿no? Para estar observando a ver si no ha declarado un carro viejo de 1981. Entonces hay que impugnarlo. Así es. Una vez le sacaron a un candidato porque no había declarado un, ¿cómo se llama? Malibú, 1967. Solamente Ricardito puede haber tenido un Malibú, por la edad que tiene. Pero, ¿quién va a tener un Malibú? No lo declaro, pues está hecho una chatarra allí. Bueno, pero ya, fuera de bromas. Entonces, avanza el tema y el cronograma, y ambos cronogramas, y se han superpuestos en esta oportunidad. Esa es la palabra, superpuestos. Con una tingencia que no me tengo que olvidar. Este Parlamento, que entró con 8 partidos políticos, que luego se convirtió en 13 bancadas, que ahora se ha reducido a 12, este Parlamento hizo más o menos 18 modificaciones entre octubre del 2024 y octubre del 2025 para hacer este modelo y formato para ellos. De modo que ahí agregó lo siguiente: todos aquellos partidos políticos que no pasen la valla electoral en las elecciones generales, por excepcional y por única vez, van a poder postular o van a poder presentarse en las elecciones municipales del 4 de octubre del 2026. Por eso, los 27 que no han pasado la valla, de los 35 que finalmente fueron, van a poder postular y tener sus candidatos para las elecciones regionales y municipales por esa ley específicamente creada para ellos y por ellos para eso. Ya, entonces, pero algo sustancial ahí. Va a poder, efectivamente, y como digo en la entrevista, va a poder postular. Efectivamente, van inclusive a poder ganar las elecciones municipales y regionales en algunas circunscripciones, pero el 1 de enero del 2027 desaparece el partido por arte de magia. Significa que van a haber autoridades municipales o regionales sin partido político a partir del 1 de enero del 2027, porque todos aquellos que no pasaron el 5% en las elecciones generales o municipales, o no han tenido por lo menos 3 senadores o 7 diputados, no pasan la valla, van a desaparecer y va a haber autoridades municipales y regionales sin partido político y van a tener que echarse a juntar sus firmas para volverse a inscribir, ¿ya? Entonces, ahí está hecho otra precisión. Seguimos avanzando. Seguridad jurídica, preclusión. Preclusión significa, como les he venido tratando de explicar, las etapas en un proceso electoral van quedando atrás. No se puede retroceder.
Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones siempre se ha cerrado en que no puede alterar el cronograma electoral, no puede alterar el calendario electoral, no puede alterarlo. Y lo altera si es que acepta, por ejemplo, como me pasó en la práctica, mete una acción de amparo a un candidato que lo tacharon en el proceso electoral o que le impugnaron en este proceso electoral para las elecciones municipales y lo excluyen, o para las elecciones generales y lo excluyen o lo sacan. Si el Poder Judicial ha conseguido una acción de amparo, ha venido al jurado y el jurado le ha dicho no hay amparo electoral. No se está haciendo caso, no hay amparo electoral. No puedo ingresarte ya porque ya estamos en otra etapa y tú has quedado atrás con tu impugnación y con tu exclusión o con la tacha de tu candidatura. Siguiente, por favor. Siguiente tigre. El tigre se ha quedado jato. Allá. Etapas del proceso electoral. Ya hemos visto la convocatoria, lo hace el presidente de la República, en su momento lo hizo el presidente de la República. A suerte es una maravilla. Acá está. Convocatoria, la inscripción de las organizaciones políticas. En estos momentos, para las elecciones municipales y regionales, hay 56 partidos políticos inscritos en el registro de organizaciones políticas. Y 192, así como dicen 192, movimientos regionales que van a poder participar en las elecciones municipales y regionales. Esa va a ser la cantidad, se va a incrementar, ya no a disminuir. Elecciones primarias, sí, va a haber las primarias, las que ya vimos. La que no va a haber es las internas, ya les dije por qué, porque no les convino, entonces lo sacaron. Las elecciones primarias, ¿cuándo? El 17, domingo 17 y domingo 24 de mayo. El domingo 17, un militante, un voto. El domingo 24 de mayo, por delegados. Modalidad A, modalidad C. Tachas y exclusiones, ya las explicamos, en qué circunstancias va a haber. También hay, pero vamos a hacer la diferencia entre tachar y excluir, ¿ya? Tachar y excluir. La tacha se presenta contra un candidato cuando se encuentra que no ha cumplido uno de los requisitos para inscribirse. Por ejemplo, voy a exagerar para que se den cuenta rápidamente. Han inscrito a un candidato a regidor con 17 años, 10 meses, 23 días. No tiene 18 años, no tiene mayoría de edad. Si te percatas que cuando lo inscribieron tenía esa edad, lo tachas. Si luego él se puede defender y se defiende bien, probablemente traiga una jurisprudencia de mucho más atrás y diga que cuando sea electa autoridad, ya va a tener la mayoría de edad. Consecuentemente tiene derecho a postular. ¿Y por qué les digo esa explicación gráfica, tratando de hacerla más gráfica posible y más sencilla, que puedas tachar un candidato? Porque ya ocurrió en la práctica y no se tachó, pero no se tachó porque no era tan profusa el tema de la tacha, o sea, no era tan, o sea, ahora los partidos políticos persiguen al rival político y lo auscultan y ponen de cabeza todo para tratar de encontrarle algo y tachar a sus candidatos, ¿no? Antes no era así. 1985, Alan García, el 5 de abril de 1985, gana las elecciones generales con 34 años. 5 de abril tenía 34 años Alan. Y la Constitución dice hasta ahora que para ser presidente de la República necesitas tener 35 años cumplidos para ser presidente. Pero ahí se quedó la Constitución. Alan cumplía 35 el 23 de mayo. Cumplió los 35 y pudo juramentar el 28 de julio de 1985. Ese precedente nunca más se ha vuelto a repetir, pero valió como jurisprudencia porque se reclamó internamente de oficio por parte del propio jurado y se subsanó de esa manera. Se le permitió a Alan, que además en esa oportunidad, para que vean lo distinto que era, como Alan sacó 47% y Alfonso Barrantes sacó creo que 23%, Alfonso Barrantes, un señor de la política, renunció a la segunda vuelta y no hubo segunda vuelta y Alan fue proclamado presidente de la República entonces, con 34 años
y cumplió 35 el 23 de mayo y fue presidente de la República el 28 de julio de 1985 en su primer periodo, ¿ya? Tacha, exclusión. La exclusión se interpone después que ya pasó el periodo de tacha. Aquí José, que me está atendiendo, seguramente me va a dar la razón. No hay una etapa de impugnaciones que se ven con las tachas. Se cierra el periodo de tacha, por ejemplo, para las candidaturas municipales y regionales se va a cerrar, si no me equivoco, el 9 de julio, ¿ya? O el 4 de julio. Y va a quedar solamente la exclusión como posibilidad. ¿Qué ejemplo, qué posibilidad se puede dar de causal de exclusión en un candidato? Además, con la precisión que la exclusión puede invocar y puede solicitarse hasta un día antes del proceso electoral. Es decir, se va a poder solicitar hasta el 3 de octubre de este año para los candidatos a elecciones municipales y regionales. ¿Por qué? Porque dice, si te detectan que has mentido en la hoja de vida, o si te detectan alguna irregularidad, es decir, alguna ilegalidad dentro de tus declaraciones, o si te sucede, te ocurre que cometes un crimen, bueno, y te cogen en flagrancia. Y obviamente es un crimen doloso, un delito doloso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son pasibles de ser tachadas hasta un día antes de llevarse a cabo el proceso electoral que va a ser el 4 de octubre. En la práctica ya ocurrió varias, pero les voy a contar una donde hemos sido hasta cierto punto partícipes y actores. En las elecciones municipales y regionales del 2000, para el periodo 2015-2018, 15, 16, 17, 18, exactamente el 24 de agosto del 2014, presentaron con 2 periodicazos, así es, así funciona también, 2 periodicazos, La República y El Comercio. Luis Castañeda ha mentido en su hoja de vida, ha dicho que es abogado de Católica cuando en verdad se ha titulado en la Universidad San Martín, mintió en su hoja de vida. Dice, en conclusión, que es abogado de la Católica cuando es en verdad abogado de la San Martín. Lucho Castañeda. Yo había sido invitado a su lista de regidores y ya sabía un poco de derecho electoral. Aquí Ricardito puede dar fe porque él tiene un poquito más de edad que yo. Entonces, fue testigo de eso. ¿Qué pasó? O sea, aparentemente el candidato, en este caso Luis Castañeda, había mentido en su hoja de vida. Había puesto que era abogado de Católica cuando en verdad era abogado de la Universidad San Martín. No de la Católica cuando en verdad era abogado de la Universidad San Martín. Cuando vemos la hoja de vida que se llena además de esa forma, no es una hojita, son varias hojas. Y si conforme te extiendas y tengas un currículum larguísimo, se va hasta 8, 9, 12, 13 hojas. Y nadie sabe, aquí José seguramente que ya postuló en alguna oportunidad y va a volver a postular, nadie sabe de memoria, por ejemplo, ¿no? Bachiller, sí, en Derecho. Fecha, ¿cómo no te acuerdas de la fecha? Yo tengo 34 años de abogado, ¿qué me voy a acordar del bachiller? Ahora porque postulé me acuerdo, pero en puridad, si no vas a tus archivos para poder llenar la hoja de vida, que además no se llena manual, se llena virtual, no te acuerdas. Actúas de buena fe, es lo que quiero decir. Tú actúas de buena fe. Por ejemplo, puedes poner, ¿no? En mi caso, bachiller, 12 de diciembre de 1987. Pero si por caso, porque la memoria falla, perdón, he puesto 16 de diciembre de 1980. Dice el rival político. Se equivocó. Mintió. No, perdón, no dice se equivocó. Mintió. José no le mintió. Mintió. Está diciendo que es bachiller desde el 12 de diciembre cuando en verdad es desde el 16. A ese nivel de ridiculez y de dato para perjudicar al rival político, sobre todo si está favorito en las encuestas, hay. ¿Qué pasaba ahí con Castañeda? Llenaba virtualmente, lo llenaron, yo llegué después, invitado a su lista, llenó y obviamente no había un espacio para abrir y decir lo siguiente.
que había concluido sus estudios en la Universidad Católica en 1968 y que se tituló después en 1972 en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín. En conclusión, terminó en la Facultad de Derecho de Católica y se tituló en la San Martín. No había ese casillero para hacer ese desagregado que egresó como abogado de Católica y se tituló como abogado en la San Martín. No había. Se demostró con esa precisión, pidiéndole al jurado en primera instancia, al jurado electoral especial, que lo haga como una anotación marginal de subsanación al haber cometido un error, decía yo, en la palabra y en la puridad técnica legal. Se ha cometido un error, no se ha podido desagregar, soluciónelo con una anotación marginal, le dije al jurado electoral especial. ¡Matan! Lo excluyeron a Castañeda por mayoría, 2-1 del jurado electoral especial. Castañeda estuvo fuera del proceso electoral entre el 1 de septiembre y el 5 de septiembre. El 2 de septiembre fuimos en apelación al Jurado Nacional de Elecciones y en el Jurado Nacional de Elecciones el 4 de septiembre sustentamos en 8 minutos el tema este y la precisión aquella y el pleno del jurado dijo que sí, que efectivamente con una anotación marginal se subsana ello y no había habido la intención de mentir, ¿no? Pero así es, persiguen al rival. ¿Y por qué lo perseguían a Castañeda? Porque tenía 68% en la intención de voto y estábamos entre esas fechas que les he dicho, 24 de agosto, 5 de septiembre y el 5 de octubre eran las elecciones. El domingo 5 de octubre de año 2012. En esos lapsos. Castañeda iba con 68% de aceptación de voto, o sea, de intención de voto. Le seguía Susana Villarán con 14 y de ahí venía Cornejo con 8. Finalmente quedó Castañeda con 51, Susana Villarán con 8 y Cornejo con 14. Susana Villarán con 5 y Cornejo con 14. Susana Villarán iba a la reelección. Y así quedó. Y así quedó. Entonces, ese tipo de nivel de detalle minucioso, de pérdida de tiempo, etcétera, van a ser revisados en las exclusiones, ¿ya? La campaña electoral, ¿qué les puedo decir? Además que no se puede hablar de campaña, creo, hoy día, ¿no? No se puede, ¿no? La campaña electoral es la etapa 6, efectivamente. ¿Qué tiene que ocurrir a nivel del partido? Estar todo listo para hacer una buena campaña, ¿no? La neutralidad política de los actuales alcaldes. Muy bien. En la campaña electoral, durante toda la campaña electoral, el artículo 353 de la Ley Orgánica de Elecciones precisa: ningún funcionario o servidor público puede hacer campaña a favor o en contra de un candidato o de un partido político. Bueno, esa es la figura de la neutralidad electoral. Ningún funcionario o servidor público puede hacer campaña a favor o en contra de algún candidato o de algún partido político. Significa no ahí en tu sitio, no ahí trabajando, no ahí a partir de generar un montón de documentación que ahora la OMPE te está siguiendo hasta porque generas en la propia red, por ejemplo, en tu campaña del predial, tus banderines, tus banderolas, etcétera, ¿no? Todo eso persiguen en buena hora para aquellos alcaldes que tratan. ¿Cuál es la idea? La idea es que los funcionarios o servidores públicos no utilicen los recursos públicos, no se valgan de los recursos públicos, de modo que utilizando y valiéndose de los recursos públicos puedan sacar ventaja, así de simple. Y bueno, en fin, no me voy a meter porque no va a alcanzar la noche, porque si no me quedaría explicándoles cuántas otras formas hacen de recursos públicos y desvían y finalmente lo meten a la campaña y finalmente hacen un montón de trastadas, ¿ya? Inclusive hay una trastada que no va a pasar, ya está advertido el sistema, por si acaso díganle a sus amigos, aquella trastada donde los alcaldes se están poniendo de teniente alcalde y al que va de alcalde, que es cualquier perico los palotes y sobre todo un familiar o un amigo, antes del 9 de julio, ¡boom!, ellos mismos le van a dar una patada en el pecho
y lo van a sacar de la lista para que ampay me salvo. Como no hay reelección, de esa forma voy a ser nuevamente elegido. Repito, si no lo han escuchado, y díganle a sus amigos, alcaldes y alcaldesas, se están poniendo de tenientes alcaldes o tenientes alcaldesas para luego de sacar al candidato cuando ya no se pueda dar marcha atrás en esa etapa del proceso electoral y salir ellos. El sistema está advertido porque por aquellos que, siendo rivales políticos, que algunos están empezando a trabajar en esos términos y en ese sentido, ¿ya? Así que díganle de una vez que no pierdan tiempo porque los van a tachar campaña electoral o los van a excluir si le llegan a aprobar. Jornada electoral. Aquí una cosa, el otro día escuchaba a una candidata, no voy a decir su nombre porque, en fin, ella decía, la Constitución, bueno, ¿ha habido fraude o no ha habido fraude? Le preguntaba. En este estamos, miren, jornada electoral. La jornada electoral empieza como tal a las 7 de la mañana, han dicho ahora, ¿no? Y se va hasta las 5 de la tarde. Eso es lo normal, la regla, ¿ya? De la jornada electoral. ¿Cómo se llama todo este tramo técnicamente? Se llama consulta popular. Consulta popular. Se instala la mesa, se procede al acto de votación hasta las 5 de la tarde, se instala a las 7 de la mañana y se empieza el escrutinio a partir de las 5 de la tarde o cuando se termina. Y se fueron, ya se sabe, hasta la madrugada del día siguiente. Pero todo ese periodo se llama la consulta popular. La candidata esta, que no es abogada, confundía cuando dice, no hay elecciones complementarias, salvo que se produzcan dos supuestos, que decía ahí en la televisión, o más de los 2/3 de votación han sido nulos o en blanco, o efectivamente se ha aprobado un fraude fehacientemente con documentos en la forma como ya les dije que se tienen que recoger las pruebas, o efectivamente se tiene documentos fehacientes de fraude, ¿no? Entonces, ella decía, la Constitución pues es muy escasa, habla de conteo, habla de votación y habla de la única votación de la que habla es de la consulta popular. Y esto no ha sido una consulta popular. Por supuesto que es una consulta popular. Consulta popular se le dice a todo el tramo mismo del día de la votación, que empieza, repito, con la instalación de la mesa, la votación misma y el escrutinio, que también se llama jornada electoral. Resultados y proclamación. Como les decía hace un momento, los resultados los da el Jurado Nacional de Elecciones en forma oficial mediante una resolución. En esa misma resolución proclama a los ganadores y en un tercer artículo, obviamente estoy resumiendo, no pueden tener más artículos, y en un tercer artículo cierra el proceso electoral, así como lo ha abierto con la convocatoria de la presidenta o el presidente de la República, cierra el proceso electoral. Eso es lo que estamos esperando que se produzca, han dicho, entre el 7 de mayo y nosotros habíamos dicho, y del jurado también, 15 de mayo. Así que preparémonos a tener los resultados definitivos del proceso electoral entre el 7 y el 15 de mayo. Ahí me ha pasado un letrerito ceferino diciendo que ya mismo debo de terminar, así que llegamos hasta acá y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quisieran que les aclare o que conversemos y que debatamos y que intercambiemos ideas. Gracias. Agüita. Ricardito. Sí, un vasito de agua, por favor, Eduardo, para el doctor. Un vasito con agua para el doctor Martín de Acevedo. Brillante exposición, hemos aprendido un poco más, ¿sí? Tantos detalles. ¿Alguna consulta, por favor, José? Sí. A ver, el audio, habla, por favor. Sí, José. avanza un poquito, yo te voy a decir en dónde te estaciones. Avanza. ¿Para el doctor? Gracias, Ricardito. Ya. Ahí está. Hola. Ahí nomás. Sí, doctor, una consulta. Usted dijo que los candidatos que han participado en este proceso electoral, tanto como al Senado como al diputado,
¿no pueden ser candidatos a alcaldes o a regidores No, salvo que como designados? se haya dejado los espacios como designados, pero yo intuyo, no estoy seguro, la norma tampoco lo dice, pero de repente el Jurado Electoral Especial y el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncian en ese sentido, en el siguiente sentido. El derecho a elegir y ser elegido, mi querido José, amigos todos, es uno solo, ¿ya? Es uno solo, como dos caras de una misma moneda. Derecho a elegir y ser elegido. Muy bien. Resulta que por coincidencia tenemos superpuestos dos procesos electorales. Así como hace 2 periodos atrás el Jurado Nacional de Elecciones ya dijo, y hay una jurisprudencia, por eso es que mi temor, o mi intuición, perdón, más que temor, mi intuición, está mal dicho temor, mi intuición es que el Jurado Nacional de Elecciones dijo, así como el derecho a elegir y a ser elegidos es uno solo, ese se tiene que dar y se debe de dar por una sola vez. Si dentro de un mismo partido político, habida cuenta los procesos electorales convocados, hay la oportunidad que se presenten a 2 procesos, que sean 2 militantes distintos, dice la jurisprudencia del jurado. Claro, aquí, como se ha modificado la legislación, puede ser que dejamos la lista de 13 y se han dejado algunos vacíos. Y aquellos que no han salido senadores o diputados o al Parlamento andino pueden venir a parar en uno de los 4 espacios o 5 espacios que se deja en una lista de 13 como parte del 20%. Eso podría ocurrir, pero yo creo que si encuentran esa jurisprudencia, te van a decir, oiga, este señor ha postulado en las elecciones generales, está quitándole la posibilidad de elegir y ser elegido a otro militante o a otro invitado en otro proceso electoral. Entonces, Eso es sería una la causal de una tacha, sí, entonces. Ajá, no hay norma expresa que lo prohíba, en conclusión también. Bien, doctor. Gracias. Buena pregunta. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor, del público asistente? ¿Sí? Ahí, ok. A ver, la señora y luego... Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Qué plazos establece el calendario electoral para la presentación y resolución de tachas e impugnaciones? ¿Y cómo afectan estos procesos la proclamación de resultados? Gracias. Ahí están las tachas y las impugnaciones, pero creo que los plazos no hemos puesto. Pero sí le puedo contestar. Después que la lista queda inscrita, debidamente inscrita, para el proceso electoral de elecciones regionales o de elecciones municipales, debidamente inscrita, hay 3 días para tachar o 3 días para impugnar. De ello, hay 3 días para que el jurado electoral especial vea el tema en primera instancia. Luego tiene 3 días más para resolver. Perdón, 2 días más para resolver. Y luego 3 días más para ir en apelación en última y definitiva instancia al Jurado Nacional de Elecciones en ambos casos. Eso más o menos son los plazos. Entonces estamos hablando de 3 más 2 más 3 más 2, más o menos de 10 días. Dice, de 10 días se dice a secas, ¿por qué? Porque en proceso electoral, y estamos en proceso electoral, no hay la diferenciación que en condiciones normales, en días normales, hace la ley. La ley diferencia días hábiles de días inhábiles. En proceso electoral se cuentan los sábados, domingos y feriados. Y se notifica a la casilla del personero legal. Si a la casilla del personero legal llega antes de las 6 de la tarde del día indicado, está considerado que ha llegado, por ejemplo, hoy día, 25 de abril, antes de las 6 de la tarde. Pero si llega después de las 6 de la tarde, está considerado que ha llegado al día siguiente a la casilla del personero legal, ¿ya? No va a llegar ni a la casilla del abogado apersonado para un caso específico, como me ocurre a veces a mí, porque me contratan. No, le llega al personero y el personero le hace saber al abogado para que el abogado reaccione y siga defendiendo el tema hasta la última instancia, ¿ya? O sea, si llega después de las 6 de la tarde, se cuenta del día siguiente. ¿Alguna otra pregunta? Yasmin, por favor. Caballero. Yo sé que en el proceso electoral
lo que le voy a preguntar no sé si estará incluido. El conteo rápido y boca de urna. Yo lo entiendo que es un manipuleo a la población. Quisiera que me explique si es factible o legal o ilegal. Gracias. La Muy boca de bien. urna, ¿sí? Yo creo que el tema de boca de urna y de conteo rápido, y sobre todo con esas denominaciones medias perversas y que inducen a error a la población, deben desaparecer. Y deben desaparecer también, es absurdo que no se pueda hacer encuestas de una semana antes, desde el domingo anterior, porque en la práctica, por las redes, por internet, con la inteligencia artificial ahora adicionada a ella, se pasan encuestas verdaderas y de las otras. Y se manipula peor el tema, ¿no? Mejor es que liberen este tema para el próximo proceso electoral, no quizás para las elecciones municipales, sino para las otras. Y lo otro es el tema de que, como dije hace un momento, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, cuando amplió un día más el proceso electoral al día lunes para aquellos que no votaron en esos 3 distritos, 23 locales, 55,000 votos, ha debido de parar. Y yo no me refería, la periodista me entendió mal, ha debido parar, no el conteo en la mesa de votación, porque eso ya se había hecho. El escrutinio, que se llama, eso ya se había hecho, ya estaba en la ODP. El conteo que hace la OMPE en su centro de votación, pero que ahora son 100 locales, hay que tener como 100 personas en todo el Perú, en donde se cuentan, pero sobre todo en Lima, eso ha debido de parar. A ese conteo oficial me refería, de no seguir avanzando, de pararlo ahí, porque se prestaba a que se vote inducido, se vote técnicamente, se vote por, no sé, de diversas formas, que eso puede haber sido distorsionado, como hubiese sido distorsionado que haya elecciones complementarias. Aprovecho para decirlo. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, se votaba por el cuarto candidato y los dos que habían quedado en primer lugar y supuestamente habían ganado esta primera vuelta, igual iban a protestar. O sea, ¿por qué? Porque esta disyuntiva era tan polarizada que me parece que la solución que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones ayer es la más saludable, ¿ya? Porque igual quedan heridos en el camino. Doctor, una consulta por mi parte, la reflexión que nos da este tema, lo hablábamos al principio, hay que evitar que esto vuelva a suceder. ¿Quién tiene que hacer estas modificaciones? El nuevo Congreso, en el tema, por ejemplo, de los partidos políticos, porque si ya no existen al 31 de diciembre del 2026, ya todos están pensando nuevamente en inscribirse, que sería válido. Pero ¿qué mecanismo va a haber para no repetir la misma historia, de tener 38, 50 partidos? ¿Ha cambiado algo o todo queda igual? Yo creo que varios mecanismos, ¿no? Primero, ajustar el tema de que sean fácil juntar, entre comillas, y llenar, entre comillas, fichas de afiliados, cuando en verdad no son afiliados. No son afiliados por lo siguiente, miren, a un afiliado no se le va a buscar por las calles, avenidas, parques, girones, como suele ocurrir en la práctica. Un afiliado va al local del partido y porque quiere y le nace, se afilia. Identidad, sí, identidad. Exacto. Eso no está ocurriendo porque esta legislación deja ese vacío y no se ha regulado, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, desde que se inscriben los partidos políticos y se generan sus candidatos, en buena onda, a José, por ejemplo, decirles, si no te consta de verdad, desde la mesa de votación con tus personeros, que ha habido fraude, no lo digas. Sea un buen candidato. Que les hagan firmar un pacto de que no van a invocar fraude si no tienen cómo probar. Saber perder, Y, ¿sí? perdón, y que no vuelva a ocurrir esto, Ricardo, esto es desbarajuste, porque lo único que abona es que sigamos vencemos 5 años de gobierno más 5 años de gobierno hacia adelante, como han sido desde 2016. Desgobierno, un presidente tazoso, ilegitimidad en los presidentes y finalmente algo que se ha impuesto de facto, que es nefasto. De facto, que es nefasto. Estamos viviendo un presidencialismo parlamentario. Bueno, fuera pues que se haya transformado y el Parlamento maneje bien las cosas. ¡No! Hay
pacto bajo la mesa, hay repartija de ministerios y hay en los partidos políticos y dentro de los partidos políticos congresistas que hacen lo que les da la reverenda gana con ese ministerio. Hace 10 días se acaba de cambiar al superintendente de migraciones. ¿Por qué? Porque con este nuevo presidente ha entrado otro partido político, otro congresista a manipular el Ministerio de Interior. ¿Para qué cambias un jefe de migraciones faltando 2 meses y medio para que termine el periodo? Para implementar una política migratoria que no lo han hecho desde el 2017 en que Kuczynski se equivocó y con él nos equivocamos todos y estamos llenos de extranjeros delincuentes. ¿Para eso? No, pues si no lo has hecho en 25 días, ¿no? Pero en 10 años no lo vas a hacer en 25 días. Cambia, ¿para qué? Para pedirle una prebenda, para pedirle una matrícula, para coimearle por nombrarle. Doctor, disculpen que sea tan directo. Por último, siguiendo con su fastidio que tenemos todo, el tema de la OMPE. Para usted debería desaparecer la OMPE, de repente suena fuerte, pero es el organismo que nos está causando problemas. ¿O qué reforma se podría dar? Porque como usted me contaba, antes no existía OMPE. Y las elecciones se manejaban de otra forma. Así es. Buena pregunta, Ricardo, que conversábamos en la antesala con Ricardo y con don José. Don José Nole. Buena pregunta para decir lo siguiente. Con la Constitución del 93, el sistema electoral que solamente tenía dentro de su sistema al Jurado Nacional de Elecciones y él se encargaba de las 3 cosas, de registrar a la población, nuestra libreta electoral antigua, esa de 3 cuerpos que había antes, decía Jurado Nacional de Elecciones, se encargaba también del proceso electoral y se encargaba de ser el árbitro del proceso. ¿Qué pasó en la práctica? Con la Constitución del 93 lo convirtieron, entre comillas, dicho entre comillas, en un monstruo de 3 cabezas. ¿Quién? Vladimiro Montesinos, que es el que le escribió gran parte de la Constitución a Torres Torres y Torres Lara. Y lo convirtió en un monstruo de 3 cabezas para poder controlar y manipular la reelección de Fujimori y después la reelección. Así fue. Aquí que no nos vengan a contar cuentos. ¿Que merece y corresponde llegar quizás a unificar esto? Probablemente, pero que ha funcionado mejor en alguna etapa del proceso, sí, hasta que desde hace más o menos 2 procesos electorales, o 3, desde el 2016, ¿no? 3, 2016, 2021 y ahora, hay candidatos que no saben perder y vienen invocando fraude subjetivamente, no objetivamente. Muchas gracias, doctor. La comunidad virtual, Yasmín, ¿hay alguna pregunta para ya dar concluida la ponencia? Así es, tenemos una pregunta. Ricardo de Milagros Collagua desde Trujillo pregunta: ¿qué sanciones existen por presentar tachas maliciosas o sin fundamento? Sanciones, no creo que existan. Desafortunadamente, en términos prácticos, no muchas, solamente una, que la tacha creo que está por algo de el 25% de la UIT, que vienen a ser como 4.000 soles y pico. Si tu tacha no prospera, eso no te devuelven, pero después no hay otra sanción. Debería haber que esa persona, porque hay un fulano, por ejemplo, que a cada rato tacha y a medio mundo, de puro pururito nomás, debería impedírsele de volver a hacer ese tipo de gestión y de manipulación, porque le ha agarrado como una especie de vicio de tratar de ir a chantajear al candidato y si no le da lo que le pide, lo tacha, si no le da lo que le pide, lo impugna. Hay un fulano ahí que inclusive le han puesto a los periodistas un alias. Pero todo eso pasa también con los alcaldes y regidores, ¿sí? Donde hay ciudadanos que los utilizan para hacer estas tachas y nunca se castiga este tema, ¿sí? Sí, excepto que no recupera su esto. Y yo, avisó, ¿de qué manera se lo podía tachar? De quedar marcado por el sistema. Pero el tema de difamación, usted como abogado, uno sí podría accionar un tema de difamación a esa persona de haberse sentido engañado, mentido. El tachado. Sí. Lo que pasa es que en la práctica no le ha hecho una difamación, sino digamos, un procedimiento técnico legal, ¿no? No, pero si ha mentido y digo de que esta persona no es abogado y al último es abogado. Claro, lo ha difamado, tiene razón. Podría manejarse también ese tema. Claro, que queda expedito que el candidato que se sienta afectado luego vaya a la vía judicial civil a pedir una indemnización por daños y perjuicios. Ah, ya, eso sí. Yasmín, la última pregunta, por favor. La última pregunta
Viene desde Iquitos. José Ruiz pregunta, ¿qué mejoras podrían implementarse para fortalecer la transparencia electoral? Iquitos, saludos, Iquitos. Sí, pues la pregunta de mi paisano, yo soy de Iquitos. Así es. La pregunta de mi paisano es muy genérica, ¿ya? Bueno, ¿qué reformas? Hay muchísimas. Por ejemplo, este tema de la falta de representatividad que se está perdiendo. Conforme avancen los procesos se está perdiendo falta de representatividad. Este modelo debe de cambiar. Bueno, en algún momento con algunos expertos hemos coincidido en que lo que objetivamente obtiene un candidato a diputado, un candidato a senador, un candidato a presidente, un candidato a lo que sea que fuese, alcalde, gobernador, regidor, pero alcalde, gobernador, parlamento andino, debe prevalecer. ¿Por qué? Porque en la práctica, con el diseño de este modelo, como se crea una valla, eso está pensado por los que han estado en este parlamento, se crea una valla, los que pasan esa valla saben que van a ser pocos de la treintena que permitieron inscribir, entonces entre esos, como ahora, 7 u 8 se van a repartir los escaños y resulta que los que han sacado, por ejemplo, 15%, con 15% van a tener como 16 senadores o 20 y tantos senadores y 41 diputados, 43 diputados. Eso porque no hay una distribución objetiva y clara de la cantidad de votos para la cantidad de para el candidato que ha postulado, y ni este modelo ni el modelo que había anteriormente que permitía que un candidato, por ejemplo, habiendo sacado 15.000 votos, le gane en la cifra repartidora, ya me acordé, con la cifra repartidora le gane a uno que haya sacado 21.000 votos. No, pues señor, ese ha sacado 21.000, el otro ha sacado 15.000 y por la cifra repartidora terminaba entrando al Parlamento. Ni eso, ni esta forma perversa que se ha creado, porque nos genera falta de representatividad. Dentro de esos que va a sacar la primera mayoría, más o menos 18 senadores, más o menos 43 diputados, no hay ni uno solo que nos represente, sino que está saliendo porque los otros no pueden sacar y entonces proporcionalmente le van a dar más diputados que lo que le correspondía. A ese mismo partido político, por ejemplo, el 2017 le tocó tener 73 diputados desde la Cámara, congresistas, desde la Cámara, desde el Congreso ha podido hacer muchos aportes y buenos aportes. 74 con Velázquez, que además le bromeaba. Gracias. Legitimidad, legalidad. Un fuerte aplauso para el doctor Martín Gracias. de Acevedo García. Doctor, por favor, para entregarle el certificado simbólico de esta ponencia, esta importante ponencia que el día de hoy nos ha dictado en el tema de formación, gestión pública, calendario electoral, tachas e impugnaciones. A ver la fotito, doctor, para hacernos más famosos. Mira, de aquí a que pato, foto con Ricardito. Difícil, doctor. Difícil. Muchas gracias al doctor. Vamos a tomarnos la foto, vamos a clausurar esta ponencia tan importante que yo sé que sirve para muchos peruanos. Ya está el doctor Álvaro López Cazorla con la última ponencia. Siempre le recomiendo un poco de paciencia. Vamos a ir un pequeñito corte y retornamos con el doctor Álvaro López Cazorla, y un tema también importante, tanto que hablamos del Congreso, la bicameralidad, ¿qué nos espera en este 2026? Un fuerte aplauso y nos vamos de redes sociales. Gracias a ustedes.